La Comisión del Adulto Mayor y la Discapacidad de la Cámara está abordando una iniciativa que lo que busca es crear una defensoría de personas mayores, envejecimiento digno y además activo y saludable. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con el diputado Jorge Guzmán, integrante de este grupo legislativo. Diputado, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Karen. La verdad que muy contento de poder abordar estos temas que en lo personal considero muy importantes para Chile, considero muy importante para mi región, la región del Maule, y particularmente para los desafíos que tenemos con las personas mayores en nuestro país. Así que feliz de poder conversar estos temas. Diputado, la comisión ya ha tenido un par de sesiones para abordar esta iniciativa, consultarle si se trata de una moción, de una iniciativa que viene del Ejecutivo. ¿Cuáles han sido los aspectos más relevantes de esta, digamos, iniciativa que se está abordando? Bueno, primero esta iniciativa nace de la presentación de un grupo de personas mayores justamente que nos invitan a hacernos cargo de una realidad y nos presentan un diagnóstico que es bien preocupante y del cual como Comisión de Personas Mayores queremos hacernos cargo. Primero, en Chile tenemos cerca de 3 millones y medio de personas mayores en nuestro país, y cuando uno habla de personas mayores principalmente asocia inmediatamente a vulnerabilidad, a abandono, a hechos de violencia. La verdad que pareciera que hiciéramos sinónimo el ser adulto mayor con situaciones de abandono y vulnerabilidad. Y por tanto debemos hacernos cargo de crear una institucionalidad que defienda, que promueva un envejecimiento activo y que se haga cargo de los hechos graves que pueden estar viviendo los adultos mayores de nuestro país. 3 millones, insisto, 500.000 personas que están pasando por momentos difíciles, momentos complejos. La región, o una de las regiones que tiene más personas mayores, justamente mi región, la región del Maule, y nosotros escuchábamos atentamente esto de poder crear, así como existe la Defensoría de la Niñez, que se hace cargo de velar por los derechos, la protección y el desarrollo de los niños, también debe existir una institucionalidad que se haga cargo de velar por la protección, los derechos y el desarrollo de las personas mayores como una etapa en la vida donde también estas personas tienen el derecho a ser felices, el derecho a poder desarrollarse, el derecho a poder crecer, a soñar, en definitiva, a vivir la vida. Y de verdad que es preocupante que no existe esta institucionalidad. El día martes tuvimos la última sesión de la Comisión de Personas Mayores y asistió el ministro de Justicia subrogante, quien nos expuso, subsecretario, más o menos algunas políticas públicas que se están pensando en adultos mayores. Nos habló de, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene una oficina pequeña, reducida, pero especializada en la atención de adultos mayores, y nos dio un dato que nos dejó mucho más preocupados. El 92% de las causas, y de hecho yo diría que el 93%, porque era 92, y algo, el 93% de las causas que ven en la Oficina de Protección de la Corporación de Asistencia Judicial para Adultos Mayores eran causas por violencia intrafamiliar. Y esto es verdad que es preocupante, porque significa que además del abandono en el que están los adultos mayores, muchos de ellos están siendo violentados por sus propias familias. ¿Y qué está haciendo el Estado por protegerlos? ¿Qué está haciendo el Estado por ayudarlos? La verdad que pareciera que no está haciendo nada. Por tanto, la creación a nivel de Estado de una institución que vele por la protección de los derechos de los adultos mayores en Chile es urgente y necesaria. Y esa urgencia tiene que darla hoy día el gobierno a través de la creación de una defensoría de personas mayores. Así se lo pedimos a la ministra, así se lo pedimos al ministro, y así lo vamos a impulsar desde la Comisión de Personas Mayores, porque creemos que de verdad es urgente y necesario. Y lo que es más preocupante es que en la intervención del ministro también dejó abierto a que esto podía ser un tema a abordar a futuro, eventualmente, en un texto constitucional, en la eventualidad que se aprobara el texto constitucional que va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre, pero que no considera hoy día la posibilidad de tener una defensoría de personas mayores. Crea la Defensoría del Medio Ambiente, crea la Defensoría Penal Pública, que ya existe, pero no se hace cargo, insisto, de un grupo postergado a la población que necesita de forma urgente la atención del Estado, como son las personas mayores. Diputado, súper interesante el diagnóstico que se hace, sobre todo a partir de esta propuesta con la que llegan personas que pertenecen a este segmento de la tercera edad a pedir, digamos, ayuda y plantear lo prioritario, digamos, lo que es importante para ellos.
Además de la violencia hacia los adultos mayores, que es un tema gravísimo, ¿cuáles son las otras implicancias? ¿Cuáles son los otros problemas que afectan a los adultos mayores? Uno tiene una idea, salud, el tema económico, las bajas pensiones, pero ¿qué otros problemas también los afectan y que son de interés y que deberían estar radicados en esta eventual Defensoría de las Personas Mayores? Bueno, primero nosotros podemos categorizar a los adultos mayores en tres grupos. Tenemos un primer grupo de adultos mayores que eventualmente son mucho más dependientes y que se encuentran radicados en los ELEAM, o establecimientos de larga estadía para personas mayores, y que en definitiva están en una situación de salud mucho más compleja, donde hay personas que los cuidan, hay una dependencia severa ahí. Después tenemos adultos mayores que, por ejemplo, son mucho más participativos y principalmente interactúan a través de los clubes de adulto mayor, clubes que se extienden por todo el territorio nacional y que son organizaciones sin fines de lucro que en definitiva se preocupan de generar instancias de participación pensadas en los adultos mayores. Y en tercer término tenemos un grupo de adultos mayores más autovalentes, pero que en definitiva no participan ni en los ELIAN, ni tampoco en los clubes de adulto mayor, y que en definitiva, una vez que ya han dejado su actividad laboral principalmente, no tienen espacios donde quizás desarrollarse. Si uno tuviese que hacer cuál es el factor común de todos estos adultos mayores, es que efectivamente tienen bajos ingresos, sus pensiones son malas, tienen un costo de vida alto, que obviamente no les permite satisfacer todas sus necesidades, tienen un alto grado de enfermedades, algunas de ellas que son enfermedades que están permanentemente acompañándolos, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión o otro tipo de enfermedades asociadas, y que además tienen una vida muy poco propensa al desarrollo tanto recreativo, espiritual, deportivo, cultural. Entonces, cuando nosotros decimos queremos lograr en nuestro país un envejecimiento activo, lo que principalmente encontramos cuando hacemos el diagnóstico es que no tenemos envejecimiento activo en Chile, que tenemos a un grupo de la población grande, de 3,5 millones de personas, mayoritariamente que se encuentra en abandono, que se encuentra en vulnerabilidad, que se encuentra viviendo situaciones de pobreza, que se encuentra viviendo situaciones de enfermedad y de soledad, y que el Estado está haciendo poco y nada por atender la urgencia y la necesidad de las personas mayores. Y de verdad que eso es preocupante, porque cuando nosotros vemos los tratados internacionales suscritos por Chile, nos creemos el cuento que nosotros estamos haciendo todo lo que los tratados internacionales nos dicen respecto a las personas mayores. Pero cuando uno sale a recorrer, abandona los números y sale a ver la situación en la que realmente se encuentran, insisto, están en una situación compleja de abandono, de enfermedades problemáticas, de poca atención, y donde nosotros queremos promover un envejecimiento activo, la verdad que no lo tenemos. Es privativo en Chile para un adulto mayor, por ejemplo, ir a ver un espectáculo deportivo. Es privativo en Chile para un adulto mayor ir al teatro, ir a ver a un artista, porque los costos de las entradas son tan altos que los adultos mayores no pueden finalmente participar. Entonces, ¿de qué envejecimiento activo estamos hablando? Diputado, vamos a conversar del envejecimiento activo a partir de esta propuesta que hace usted, pero antes, ¿qué va a pasar ahora con esta defensoría? Se ha hablado en las comisiones, ya estuvo el Ejecutivo, también estuvieron presentes alguna ONG. ¿Qué se sacó en limpio de esto? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Van a continuar con el debate en la comisión o ya se va a trasladar este tema a otro tipo de esfera? Bueno, nosotros acordamos en la comisión dos instancias. Primero, vamos a citar a la ministra de Desarrollo Social y Familia, por cuanto es dicho ministerio el que debiese buscar, a través de su institucionalidad, la generación o la creación de esta defensoría. Recordemos que la Defensoría de la Niñez, que se crea en el gobierno pasado, se radica justamente bajo el alero, bajo la administración, llamémoslo así, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ministerio que también hoy día tiene a su cargo el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Por tanto, creemos que desde esa institucionalidad debemos buscar la instancia de que se constituya la Defensoría para las Personas Mayores. Eso en primer término. Por tanto, está citado la ministra a poder exponer en la comisión cuáles son sus ideas respecto de esta política pública que creemos que es muy urgente y que vamos a seguir impulsando desde la comisión. En segundo término, también para la misma sesión si no me equivoco, el día 5 de julio, está citada la señorita Irina Caramanos, en razón de que ella hoy día, como encargada responsable de la coordinación sociocultural de la moneda ex primera dama,
en esa línea de trabajo también estaba la línea de trabajar con personas mayores. Y más allá de la polémica que se pudo haber generado con el decreto que crea esta nueva institucionalidad, nos llamó profundamente la atención que se excluyera de los grupos de interés con los cuales va a trabajar esta Secretaría a las personas mayores. Se habla de otros grupos de personas que están eventualmente desplazadas del trabajo público, pero se excluye y no se nombran a las personas mayores, que sí era un tema que estaba trabajado desde los gobiernos anteriores, donde incluso hablábamos de ciudades amigables para personas mayores o otras políticas públicas que se están implementando. Por tanto, también a través de la presidencia, a través del cargo de la coordinación sociocultural, queremos pedirle que también se impulsen más políticas en favor de los adultos mayores y, ¿por qué no?, también desde ahí enviar el mensaje de la urgente necesidad de crear una defensoría para las personas mayores. Y ojo, que como es una iniciativa que debe nacer del Ejecutivo, por cuanto es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, tenemos que insistir por este medio de transmitirle al presidente de la República que se hagan cargo de la constitución de una institucionalidad que defienda los proyectos, las iniciativas, los derechos y la vida de las personas mayores de nuestro país. Perfecto, diputado. Antes de finalizar nuestra conversación, quiero conocer los alcances de una iniciativa que usted ha presentado, de una moción que tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace un rato, este envejecimiento activo de los adultos mayores. Usted hacía mención a, de pronto un adulto mayor quiere ir a ver un espectáculo y es carísimo. ¿De qué manera esta iniciativa pretende que los adultos mayores, que la tercera edad pueda acceder y disfrutar esta etapa de la vida que prácticamente no la disfrutan? Después de todas las estadísticas y lo que hemos conversado durante este programa, los adultos mayores no están disfrutando su vejez, claramente no lo están haciendo. Así es. Oye, ser adulto mayor debe ser una nueva oportunidad en la vida para ser feliz. Como nosotros creemos que los niños deben ser felices, los jóvenes, los adultos mayores también deben serlo. Por tanto, debemos generar líneas de trabajo, líneas de acción que se enfoquen en un envejecimiento activo. Por tanto, lo que hemos propuesto a través de esta iniciativa es que los adultos mayores puedan tener un acceso preferente al deporte, al arte, a la cultura y a las actividades recreativas a un costo menor al que pagan, por ejemplo, un adulto que está en su edad laboral, en definitiva. Entonces, ¿de qué trata más o menos esto? Nosotros creemos que el deporte, el arte, la cultura, la actividad recreativa le hacen muy bien a la salud mental de las personas, y como hoy día es privativo para los adultos mayores, producto de los altos costos, lo que buscamos a través de este proyecto de ley, que además fue suscrito de manera transversal por parlamentarios de distintos sectores políticos, es que exista en cada espectáculo que organicen en Chile, en definitiva, ya sea un partido de fútbol, ya sea un concierto, una actividad cultural o artística, que exista un número de entradas determinado, que está determinado por la ley, un porcentaje del aforo exclusivo para adultos mayores. Y que estos adultos mayores con su carnet de identidad puedan comprar esa entrada a un precio reducido, que va en un descuento que va desde el 5% en aquellas actividades que, con un descuento del 15%, del 50% en el costo de la entrada, y el aforo va desde el 5% del aforo hasta el 15% del aforo. Ahí está el dato correcto. Claro. Entonces, ¿qué buscamos? Que si la entrada al partido de fútbol al adulto mayor le cuesta 10.000 pesos, con la exhibición de su carnet le cueste 5.000 pesos. Y que esté publicado, que sepamos cuántas entradas están disponibles para adultos mayores, para que no se vulnere esta norma. Y que en definitiva tengamos una mentalidad todos de poder buscar que los adultos mayores puedan participar más. Y ojo que nosotros en la ley decimos que el 50% como mínimo. O sea, no me extrañaría que existan empresarios, organizaciones de espectáculos que digan, ¿sabéis qué? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 90%? ¿Por qué una gratuidad pensada en una cantidad determinada de adultos mayores? De esa forma, como sociedad, contribuimos de verdad en apoyar un mejor desarrollo de las personas mayores en nuestro país. Muy bien, diputado Guzmán, quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros. Es un tema importante el de los adultos mayores. Esperemos que se pueda integrar, digamos, en las próximas reuniones que van a tener en la Comisión del Adulto Mayor y la Discapacidad. Agradecerle su gentileza a usted y a su equipo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Karen. Un abrazo muy grande y a disponibilidad para seguir conversando cuando lo requiera. Muy amable. Seguimos conversando acerca de esta iniciativa que se está analizando en la Comisión de Adultos Mayores, que tiene que ver con crear esta defensoría.
de las personas mayores. Ahora estamos en contacto con el diputado Daniel Melo, que también es integrante de esta comisión, para conocer sus observaciones. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Diputado, ¿qué tan viable ve usted que se pueda concretar esta medida que tiene un origen más bien popular, de personas que se juntan de esta alianza y que entregan esta propuesta legislativa en orden a establecer esta defensoría para la tercera edad? Mira, lo primero, creo que es importante esta propuesta. Yo quisiera que la pudiéramos valorar. Creo que el país necesita tener instituciones, contar con instituciones como una defensoría de las personas mayores, entre otras cosas porque somos un país que progresivamente avanza, ¿no es cierto?, a tener una población mayoritaria de personas mayores. Muchas de ellas viven hoy día la marginación, el abuso, episodios de discriminación, de violencia, inclusive intrafamiliar. Por lo tanto, esta defensoría en el fondo busca, ¿cierto?, promover los derechos de las personas mayores, su resguardo, la protección de parte del Estado, y creo que es una muy buena iniciativa. Diputado, hay un tema con la violencia que es bien fuerte y que afecta mucho a este segmento de la población. Violencia no solamente física, sino que también en términos de poco acceso a la salud, viviendas que son precarias para ellos cuando ya están en una época de la vida que lo que uno espera es que descansen. ¿De qué manera esta iniciativa o esta futura propuesta legal podría ayudar a que estas personas tuvieran un mejor pasar? Sí, mira, lo primero es que dentro de los objetivos de esta propuesta está difundir, promover y proteger los derechos de las personas mayores, ¿ya? Eso es como el objetivo. Y además se sustenta, entre otras, en las recomendaciones que están planteadas, ¿cierto?, en la Convención Interamericana de Personas Mayores. Por lo tanto, bueno, y otros también cuerpos legales, ¿no es cierto?, que ha suscrito el Estado de Chile, ¿ya? Y lo tercero, en acciones bien concretas. Por ejemplo, esta defensoría podría, por ejemplo, demandar, querellarse, ¿ya? Fiscalizar, ya en este caso servicios públicos, privados, para que efectivamente se cumpla, ¿no es cierto?, el marco de derechos y por lo tanto se proceda, ¿cierto?, a la protección de las personas mayores. Yo creo que eso en definitiva permite que este segmento de la población no quede desvalido, ¿cierto?, y al amparo de este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante que podamos avanzar en esta institucionalidad. Yo quisiera saludarla y, por cierto, que una vez que comience el proceso legislativo, poder respaldarla. Diputado, ahora, ¿esto se va a ver traducido en un mensaje desde el Ejecutivo o se va a elaborar a partir de una moción que, digamos, a lo mejor en conjunto todos los integrantes de la comisión puedan patrocinar? Mira, yo esperaría, la verdad, es que el Ejecutivo pudiera empatizar con esta propuesta, ¿ya? Acá hay una propuesta muy concreta, yo creo que está muy acabada, y uno esperaría que el Ejecutivo, a partir del Ministerio de Desarrollo Social, pudiera hacerse parte de esta propuesta, ¿ya? Ahora bien, la Cámara de Diputados también tiene la iniciativa para poder promover aquello, ¿ya?, a partir de una reforma constitucional que crea, ¿no es cierto?, esta figura, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, vamos a esperar cómo se desarrolla, cuál es el desenlace que tiene. Yo personalmente creo que también estamos habilitados para presentar esta propuesta, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, yo creo que el llamado, si uno pudiera hacer un llamado al Ejecutivo, es primero empatizar, segundo informarse, tercero, a propósito del marco de debate que hubo en la propia Convención Constitucional, en cómo esto también colabora, ¿no es cierto?, a una herramienta más que cuente, ¿cierto?, la sociedad chilena para la protección de las personas mayores. Diputado, y en relación a la figura del defensor, tenemos la Defensoría de la Niñez actualmente. ¿Cómo se pretende configurar esta defensoría, el rol, digamos, teniendo características similares en cuanto a temas de posicionamiento, digo? Sí, mira, lo primero es que eh, la definición de la defensora o defensor de las personas mayores la realiza, según la propuesta de esta institución, por 2/3 de sus integrantes, que son 103 parlamentarios y parlamentarias. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Segundo, el cargo dura 3 años, ¿no es cierto? Tiene esa duración. Es un ente que tiene su casa matriz, uno podría llamar así, en la región metropolitana, pero tiene
un sentido también de descentralización, ¿ya? Porque también deberíamos contar con defensores a nivel de las regiones, ¿ya? De las personas mayores o al menos oficinas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa es la manera de actuar. Es una entidad autónoma de derecho público. Define además esta propuesta de que las personas mayores son a partir de los 60 años en Claro. adelante. ¿Ya? Entonces, es una propuesta, si tú la miras, bien acabada. Lo importante es que demos el debate. Yo creo que la sociedad chilena, así como tenemos una defensoría de la niñez, bueno, perfectamente podemos tener una defensoría de las personas mayores, pensando sobre todo en los episodios que conocemos en la opinión pública respecto a temas de discriminación, maltrato también que existe muchas veces, ¿no es cierto? Pero también en cómo se resguardan, ¿cierto?, los derechos, por ejemplo, en materia de acceso a los temas de seguridad social, salud, ¿no es cierto?, vivienda, que muchas veces viven, ¿cierto?, las personas mayores. ¿Mm? Perfecto, diputado. Ya para ir finalizando, tengo entendido que la comisión tomó como acuerdo invitar a la coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos, para conocer los alcances de su labor. Y hay un tema porque hay un cambio de enfoque y prioridades en, digamos, en lo que tiene que ver con los adultos mayores y su función. ¿Cómo se gestó esto, digamos? Mira, yo creo que lo primero es entender que las personas mayores son sujetos de derecho. Mm. ¿Ya? Y eso cambia definitivamente el enfoque de una perspectiva meramente asistencialista a un enfoque de derechos. ¿Ya? Y lo segundo, creo que es importante escuchar a las autoridades de gobierno, ¿ya?, sobre estas materias, para poder avanzar de manera decidida en poder contar con esta institucionalidad. Así que bueno, vamos a escuchar, ¿cierto?, a las autoridades de gobierno para poder tomar una decisión para ver de qué manera implementamos esta propuesta, ya sea por un mensaje presidencial o a través de una moción parlamentaria. Perfecto, diputado Daniel Melo, quiero agradecerle el tiempo y la gentileza de haber conversado acerca de esta Defensoría de las Personas Mayores. Muchas gracias, diputado. Sí, muchas gracias. Y el mensaje más que nada es que sigamos construyendo juntos una sociedad de derechos en la cual las personas mayores sigan jugando un rol relevante al desarrollo de nuestro país. Ya, yo creo que ese es el desafío que tenemos como Cámara de Diputados y, por cierto, en la Comisión de Personas Mayores. Muy bien, muchas gracias.